Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con la reseña de la espectacular novela corta que es Ethan Frome, de Edith Wharton. Pese a que la reseña en sí no tiene spoilers, habrá un momento en el que empezaré a hablar del desenlace y de elementos cruciales de la trama, así que os avisaré hacia el final del vídeo cuando empiece a tratar temas que sí que son spoiler, así que de momento no os preocupéis. Ethan Frome es una novela de la escritora estadounidense Edith Wharton. Fue publicada en 1911 y, junto con La Edad de la Inocencia, es una de las obras más reconocidas de la autora. Lo que es la trama se ambienta hacia finales del siglo XIX y principios del XX, en una localidad ficticia de lo que sería Massachusetts, y estamos ante un entorno completamente rural en el cual el invierno tendrá una presencia apabullante en los personajes de la novela. Cabe decir que la forma en la que está escrita esta novela es a través de una narración dentro de una narración, en la cual al principio tenemos un narrador que es anónimo y a través de él vemos el personaje de Ethan Frome desde una perspectiva más externa, para luego propiamente ver la historia del personaje desde su propio punto de vista. Siendo así, la historia comienza con este narrador anónimo que es un ingeniero que trabaja para la compañía eléctrica y que por cuestiones de trabajo pues va a Starkfield, que es la localidad ficticia en la que se sitúa la acción, y de forma casi accidental se topa con este hombre que es Ethan Frome, el cual le parece como el personaje más sorprendente de la localidad, del pueblo. Es alguien que llama mucho la atención, ya no solo porque tiene una marcada cojera, sino también por su rostro y su aspecto lúgubre y quizás demacrado. Gracias a este estilo narrativo vemos que desde un inicio se nos despierta la curiosidad por quién es este personaje, quién es Ethan Frome y por qué llama tanto la atención. Y sobre todo, por qué su historia parece ser algo de lo cual los habitantes de la localidad no quieren ni siquiera hablar. Vemos cómo, pese a que al ser un pueblo en el que todo el mundo sabe todo y parece que el chisme está a la orden del día, cuando el narrador intenta saber quién es Ethan Frome o qué le ha pasado, lo único que recibe son respuestas del tipo: todo cambió en su vida desde el accidente, pero no nos cuentan nada de lo que realmente sucedió y por qué esto es tan importante en su vida. Entrando ya propiamente en lo que sería la trama y el argumento de esta novela, vemos que el elemento central, quizás el más importante, es el triángulo amoroso que conforman Ethan Frome, su esposa Sina y Matty, que es la prima de Sina que viene a vivir con ellos. Y veremos que estos personajes están sumidos dentro del conjunto de las circunstancias que les rodean y sobre todo cómo parece que cada uno de ellos está a la merced de su situación. Ethan se casa con Sina porque tras la muerte de su madre, quien había estado cuidándola era precisamente ella, y ante el apabullante silencio que se respira en la casa de los Frome, él decide casarse con Sina porque parece ser que es el único elemento que proporciona algún tipo de ambiente o de felicidad, incluso conversación. Pero sabemos que con el paso de los años, Sina se va volviendo cada vez más huraña, habla menos y su condición enfermiza hace que sea una persona de trato difícil y sobre todo una persona muy controladora y manipuladora que a través de su enfermedad consigue tener el control de las finanzas de la casa y de lo que se compra y lo que no, ya que ella destina prácticamente todo el dinero en comprar medicinas. Y todo esto conforma una situación bastante opresiva para Ethan Frome, pero su vida cambiará completamente cuando Matty, la prima de Sina, venga a vivir con ellos. Esto sucede debido a que Matty tiene unas circunstancias en las que no tiene a dónde ir y sobre todo a Sina le interesa acogerla para que le ayude con las tareas de casa. Aquí cabría señalar cómo hay una diferencia abismal entre las personalidades de Sina y la de Matty. Desde el punto de vista de Ethan Frome y sobre todo en el momento en el que nos empieza a explicar la historia, mientras que Sina es huraña y malhumorada, vemos como Matty es todo lo contrario, es una persona dulce, alegre y de buen trato. Y esto es precisamente lo que hace que Ethan se acabe enamorando de Matty. También me gustaría decir que hasta aquí no es más de lo que podemos leer en la sinopsis de la novela, pero si no habéis leído la obra realmente creo que vale la pena que la leáis porque es muy cortita y además es que tiene un final que es sorprendente y que lleva la trama a otro nivel que no te esperas como lector. Así que si de momento dudabas un poco acerca de la trama, el argumento y si te iba a interesar o no, ya te puedo decir que creo que es interesante leerla y sobre todo llegar al final. En cuanto a los temas de la novela,
En primer lugar, me gustaría señalar la importancia de las circunstancias y el entorno, ya no solo en los personajes, sino en el propio desarrollo de la trama. Esto es algo muy característico de la novela naturalista y aquí lo vemos muy presente, ya que no solo el invierno, la nieve y el frío parecen ser un personaje más dentro de la historia, sino que estas circunstancias en las que están los personajes condicionan completamente, si no determinan, lo que es el conjunto de su vida. Por una parte tenemos el tema del clima, del aislamiento de la localidad rural, pero sobre todo la condición de la pobreza. Vemos que los From no son precisamente una familia adinerada, sino más bien al contrario, y además dependen por completo de los trabajos de Ethan. Siendo así, mientras leemos tenemos todo el rato esta idea en la cabeza de unas fuerzas que están por encima de la propia capacidad de decidir de los personajes y que les tienen prácticamente tiranizados a las fuerzas del destino, a la merced del destino. De la misma manera en la que vemos como en la novela parece también un elemento muy central el hecho de estar enfermo, el hecho de tener un cuerpo enfermizo o el hecho de no poder hacer ciertas cosas porque la enfermedad es limitante para la propia vida. Y otro de los elementos que considero que son muy importantes y que también reflejan este papel de las circunstancias sobre el individuo es la moralidad. Vemos que la moralidad en la que está inscrita la obra es muy fuerte y sobre todo dentro del personaje de Ethan Frome, por lo que estos elementos externos también le condicionan a la hora de tomar decisiones y a la hora de ser una persona quizás que lucha más por su propia felicidad. Otro tema muy presente y del cual se ha hablado muchísimo dentro de esta novela es el simbolismo. Vemos como Edith Wharton para escribir esta novela utiliza mucho el recurso del simbolismo porque para explicarnos algo que parece que está sucediendo tras el telón, en lugar de describírnoslo tal cual, utiliza estos elementos que son claros para el lector y que de una forma pues muy elegante nos explican qué es lo que está pasando entre líneas. Esto es algo que a mí me gustó mucho, ya que el estilo de la novela es muy sutil. Lo que sucede parece que uno no acaba de verlo claro y con estos elementos es un poco como el hecho que confirman lo que el lector está pensando. Y al ser eso todo tan sutil que no nos ahonda en detalles, pues creo que el simbolismo es una decisión, una toma de decisión como escritora pues excelente y que lo que hace es embellecer la escritura y el estilo de la novela. Ahora pasemos a la parte más crítica, más de opinión personal, y aquí sí que os advierto que van a haber spoilers, así que si no habéis leído la novela, de verdad leerla, tiene un final excepcional y recomiendo que cortéis aquí el vídeo, así que gracias por ver hasta aquí y entremos propiamente con lo que sería terreno de spoilers, pero es que si no es muy difícil hablar de una obra. Esta es una obra que a mí me ha gustado muchísimo y que cuanto más tiempo ha pasado desde que la he leído, más temas me han venido a la mente y más reflexión me ha suscitado. Una de las cosas de las que quería hablar es precisamente cómo parece que Ethan Frome es una obra que a muchas personas le molesta por el hecho de que en una lectura, yo creo que en una primera lectura podemos tener muy claro como lectores que desde la perspectiva de Ethan Frome parece ser que quien le amarga la vida o quien le impide ser feliz es precisamente Sina, su mujer. Y esto he visto que despierta pues mucho odio hacia el hecho de que una mujer escritora pudiera escribir algo así. Y en parte lo entiendo porque la primera lectura, al menos si hacemos una lectura superficial, dejándonos llevar por la manita de la narración, sí que creo que despierta este sentimiento de entrada, el hecho de que Ethan Frome sería muy feliz si no estuviera su mujer Sina y podría haber tomado pues la decisión de casarse con quien quisiera, que en este caso era Mati, y su vida sería probablemente mucho más feliz. Pero esto es lo que yo considero hacer una lectura un poco superficial o al menos de primeras. Pero cuando más pensamos y sobre todo vemos que Edith Wharton no lo deja tan claro, porque vemos cómo el final destruye completamente esta lectura, o al menos yo creo que la pone entre las cuerdas, y es el hecho de que al final el narrador apenas puede diferenciar entre quién es Mati y quién es Sina. Y esto es un hecho brillante, porque vemos que tras pasados 20 años, al final prácticamente se han convertido en la misma persona. Y esto nos lleva a pensar que quizás Sina no fuera así desde el principio, sino que se ha convertido, que las circunstancias la han llevado a ser la que es. En el caso de Mati, seguramente por hechos muy distintos y sobre todo una historia que conocemos desde la perspectiva de Ethan, pues vemos que es normal
que haya acabado como ha acabado, porque después del accidente apenas se podía mover. Mientras que la enfermedad de Sina todo el rato está puesta bajo duda de si realmente está enferma o si realmente está agravando la situación, o incluso si su enfermedad es puramente ficticia, puramente psicológica o incluso inventada, que esto sea un propio recurso de Sina para tener el control. De todas maneras, sea como sea, independientemente de la lectura que queramos hacer del personaje de Sina y de su enfermedad, vemos como Edith Wharton nos pone en una situación en la que, al final, tras pasados 20 años, las dos mujeres son prácticamente la misma. Y esto nos lleva a pensar, para mí al menos, en dos opciones. Una es en que el factor común parece ser Ethan Frome, parece que el propio Ethan es el factor común entre ambas, porque él se casó con Sina y al cabo del tiempo, pues Sina se volvió una persona más y más malhumorada, mientras que a la que empezó a tener un romance con Matty, sí que es verdad que tuvieron el accidente, pero desde entonces ella está en una situación muy parecida a la de Sina, en la que están como atrapados en esa casa y acaba desarrollando la misma personalidad que Sina. Entonces quizá tendríamos que plantearnos esta lectura de ¿y si es el propio Ethan Frome el que no cuida de ellas como debería? Y por ello ambas acaban en una situación psicológicamente bastante de devastación. También otro aspecto que creo que respalda hacer esta lectura es el hecho de que todo el rato nos están diciendo que Matty es una persona enfermiza, que no puede hacer determinadas cosas y que su cuerpo parece estar bastante débil. Por lo que quizás lo que se nos está diciendo en un trasfondo es que el caso de Sina fue igual exactamente el mismo. Y para ello me gustaría tirar un poco atrás en la trama y hablar de cómo Sina e Ethan se conocieron y acabaron casándose. Y es que nos presentan la situación en la que la madre de Ethan Frome estaba enferma y que ésta, pese a tener un carácter generalmente agradable y que era principalmente la alegría de la casa, la fuente de conversación, vemos que cuando empieza a enfermar se vuelve pues es una persona bastante huraña y que toda su conversación básicamente desaparece. Aquí es donde entra Sina, quien es quien viene a cuidar de ella, y parece que para Ethan Frome resulta como el aire fresco que necesitaba, porque en una casa en la que parece que apenas se habla, que no hay ambiente para nada y que todo es bastante triste, decadente e invernal, pues la aparición de Sina parece alegrarle y parece despertar en él estas esperanzas de que, pues si se casa con ella, su casa volverá a tener este ambiente jocoso y alegre que tenía antaño. Bien, hasta aquí parece que nos están describiendo exactamente cómo se siente Ethan Frome con Matty en la historia. Y esto me parece muy interesante porque también Sina vemos que tenía una condición enfermiza desde el principio, pero esto no lo sé, no acaba de quedar claro, pero igual no impedía que fuera una persona mucho más alegre, de la misma manera que no le impidió a Matty ser una persona pues mucho más dulce y agradable. Entonces, haciendo esta lectura, a mí me da la sensación, y aunque no estoy completamente convencida, ya me diréis qué pensáis en los comentarios, pero me dio esta sensación de que en las tres situaciones es Ethan Frome el factor común. Y vemos cómo además él es el narrador de la historia principal y todo lo que sucede lo vemos tras sus ojos. Nunca vemos la voz de Sina y ella no tiene ninguna posibilidad de manifestar cuál es su versión de la historia. Siendo así, vemos que una misma situación se va repitiendo, desde que la casa de los Frome perdió ese ambiente familiar cuando su madre enfermó, a cuando aparece la figura de Sina que parece rescatar el ambiente familiar, que posteriormente pasará a suceder lo mismo, que se volverá una persona enfermiza y de trato difícil, y que además tiraniza completamente la casa. Y todo esto para que luego aparezca Matty, que es un poco la repetición de la misma historia. Parece que la historia se va repitiendo y que Ethan Frome va repitiendo unos mismos comportamientos y unas mismas esperanzas. Esto no sé hasta qué punto es una lectura válida o hasta qué punto es quizás irse por las ramas y añadir elementos que igual no están, pero al ser una novela tan simbólica y tan sutil, creo que se da mucho a que hagamos interpretaciones de este tipo. Por otro lado, creo que una interpretación no tan fuerte y que quizás encajaría más pues, con este naturalismo de la obra sería decir que no tiene tanto que ver con Ethan Frome, sino con las circunstancias en las que está la casa de los Frome. Ya no solo es él el factor común, sino el clima, el aislamiento, la situación de pobreza y sobre todo la enfermedad. Vemos un elemento que muchas veces se pasa por alto, pero a mí me pareció muy significativo, y es que desde el principio,
cuando el narrador se encuentra con Ethan Frome por primera vez, nos describe cómo tiene esta marcada cojera de una pierna. Y esto es muy significativo porque recuerda lo que sería la típica bola del presidiario que lleva atada a un pie y que parece que esta bola impide pues un movimiento normal, ¿no? Una vida normal. Y esto es un poco lo que le sucede a Ethan Frome, que se encuentra pues en gran parte encadenado. Una lectura superficial nos diría llevar que encadenado por Sina, pero igual una lectura más profunda nos lleva a decir que encadenado por sus circunstancias. Otro elemento simbólico que me parece muy relevante es el hecho de ver cómo al final, mientras que Ethan se queda con una marcada cojera, pero que no le impide hacer una vida más o menos normal, el hecho de poder salir de la casa y moverse, vemos que Mattie sí que tiene una parálisis completa, al menos hasta lo que yo entendí, Mattie se queda completamente paralizada de cintura para abajo, aunque esto no creo que quede del todo claro, pero bueno, la cuestión es que mientras que Ethan Frome sí que puede salir de esa casa y moverse, Mattie se queda completamente encerrada. Y creo que esto también rompe un poco el hecho de señalar que Edith Wharton no fue justa con las mujeres a la hora de escribir su obra, porque creo que aquí también simbólicamente nos está diciendo cómo en una situación así la mujer lo tiene mucho peor, sobre todo en la época en la que está escribiendo Wharton, claramente. Y vemos cómo esto está claro, porque Ethan Frome, al ser un hombre, tiene más capacidad y acaba pudiendo, dentro de lo que cabe, vivir dentro de lo normal. Pero Mattie no. Mattie, recordemos que es una chica joven, pero que después del accidente, pues se eliminan todas las posibilidades de que ella pueda casarse y tener una vida normal. Teniendo en cuenta la época, pues sin casarse prácticamente pues no podía hacer nada, no podía desplegar su vida, no podía desarrollarse como persona. Y si unimos esto al hecho de que ella apenas tenía dinero porque su situación familiar la dejó completamente a la estacada, pues podemos hacer una lectura en cuanto a esto y ver cómo de forma simbólica Edith Wharton nos está diciendo que tras una circunstancia tan adversa como es la que sucede, dentro de lo que cabe, Ethan Frome siempre acaba mejor parado, quizás porque es el hombre, y mientras que las mujeres pues se quedan en casa como aisladas. No sé, en este sentido yo creo que se puede salvar bastante muchas de las críticas que se hacen a esta novela de Wharton, o al menos gran parte de las opiniones que he visto por internet que son bastante contundentes en cuanto a este tema, y que repito que lo entiendo, creo que sigue siendo una lectura válida, la de hacer una lectura más al pie de la letra, más siguiendo la propia escritura en sí y lo que nos quiere decir, pero no sé, en parte acabo pensando que es una lectura pues más superficial y que quizás pues eso es un libro que se da pues mucho más a profundizar, y creo que una escritora como Wharton, que nos hace una obra tan corta con un final tan maravilloso y que nos deja completamente con la boca abierta, pues se merece quizás un poco más de introspección y de darle más vueltas a su obra. En fin, me encantaría saber qué pensáis, escribidme en los comentarios, decidme qué os ha parecido la obra si la habéis leído, si tenéis alguna otra lectura que quisierais plasmar, pues lo mismo, ponedlo en los comentarios. Y muchas gracias a todas las personas que me recomendaron que leyera esta obra, que leyera Ethan Frome. La verdad es que me ha encantado, creo que es una de mis mejores lecturas por lo que va de año. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que al menos os haya servido, que os haya entretenido. Y como siempre, espero que estéis muy bien y nos vemos la próxima. Chao.